La vida continuaba como de costumbre. Todo parecía tan normal tanto que resultaba incómodo, en especial para cierto clon. Acostado en un sillón, el rostro de Fabius reflejaba cierta molestia. Ya había pasado un tiempo desde su polémica misión, y toda la emoción de un buen combate se había esfumado sin dejar rastro. Literalmente, apenas llegó, cansado y con su brazo roto, fue recibido con el regaño más largo de su corta y a la vez larga vida. Al recordar aquel momento, el párpado de Fabius tembló de rabia. Aquello fue un todos contra mí. Con los ojos hundidos, Fabius se cubrió el rostro con un brazo, completamente derrotado. Me regañó Kelly, me regañó la máquina y me regañó Hamdon. Dios, el único que me tiró paro fue Maz, y eso que se estaba muriendo de las náuseas. Creo que extraño cuando me tenían miedo. Tras dar un largo bostezo, el doppelganger dejó de divagar y, con dificultad, se puso de pie pesadamente. Sin embargo, el dolor sordo que recorría su mano derecha le hizo soltar un largo quejido. Ah, sí, se me olvidaba. Bajando la vista, Fabius observó su brazo vendado con tiras blancas que empezaba desde la palma y llegaba hasta el hombro. Jesús, ¿por qué esto no se ha regenerado? Desde que sufrió las secuelas de aquella sobrecarga de energía, su brazo había quedado seminútil. Podía moverlo, pero el dolor que acompañaba cada movimiento no era normal. Al final, Fabius acomodó un poco el brazo y salió de la habitación hacia el pasillo. Sus ojos negros recorrieron con indiferencia los corredores más profundos de la cueva. Con pasos lentos y pesados, pasó frente a innumerables puertas de todos los colores y tamaños, hasta llegar a una en particular. Bueno, antes de todo, algo de comer no vendría bien. Lanzando otro bostezo, abrió la puerta de metal de un tirón y entró a una habitación gigantesca. Una cocina. El lugar era rústico, con poca iluminación y decoraciones bastante raras para su gusto. Y con raras me refiero a rosa, rosa y más rosa. Recorriendo el lugar con familiaridad, se acercó a una alacena y tomó un tarro de cristal repleto de granos de café. Cuando lo sostuvo con la mano izquierda, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Aquella porquería tenía una etiqueta rosa, con las palabras "Tú puedes, chica" escritas en grande. Ya ni me sorprende. Girándose, Fabius puso a calentar el agua en la estufa eléctrica y, posteriormente, se recargó contra la pared, contemplando la nada. Sus ojos estaban pesados y el sueño amenazaba con apoderarse de él en cualquier momento. ¿Por qué estoy así?, se preguntó Fabius en algún momento de su disonancia. ¿Por qué me siento tan aburrido? Se suponía que, en esta vida, le encantaba pelear. Y así era, lo disfrutaba más que nada. Sus peleas con Guy eran un gran ejemplo. Amaba golpear, amaba esquivar, amaba regenerarse y amaba destrozar. ¿Por qué estoy así?, se preguntó Fabius en algún momento de su disonancia. ¿Por qué me siento tan aburrido? Se suponía que a él, en esta vida, le encantaba pelear. Y si lo disfrutaba más que nada, se suponía que, en esta vida, le encantaba pelear. Y así era, lo disfrutaba más que nada. Sus peleas con Guy eran un gran ejemplo. Amaba golpear, amaba esquivar, amaba regenerar y amaba destrozar. Qué confuso es la vida. Con la mirada perdida, Fabius pudo ver vagamente su reflejo en el fino metal de la olla. Está claro que pelear no lo es todo para mí. Pero, si es así, ¿qué lo es? Ante esa pregunta, el clon cerró los ojos y buscó en sus recuerdos. No en los suyos, sino en los heredados. Como siempre, podía recordar situaciones concretas, experiencias y dolencias, pero absolutamente nada sobre las personas. Ni nombres. Ni rostros. Nada. La vida de esta versión de mí también fue una basura. Cuando terminó de repasar toda su vida, de principio a fin, descubrió que era la misma de siempre. Estudiar, trabajar y hacer todo lo que cualquier estúpido hace en el siglo XXI desde que nace hasta que muere. ¡Qué molestia! Pronto, el vapor del agua hirviendo sacó a Fabius de su reflexión. Sin más, dejó de pensar en su vida y terminó de prepararse el café. Unos minutos después, el doppelganger estaba sentado en una silla, con su taza apoyada sobre una pequeña mesa. Cuando aquel líquido amargo bajó por su garganta, una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Sabe bastante bien. Aunque, hay algo extraño. Saboreó el café con más detenimiento, dejando que recorriera su lengua. Entonces, sus papilas gustativas detectaron un ligero sabor antinatural. Y, cuando comprendió de qué se trataba, los ojos de Fabius se abrieron de par en par por la sorpresa. ¡Diablos! ¿Energía positiva? ¿Hay energía positiva en el café?
Incrédulo, lo analizó detenidamente con sus ondas mentales y descubrió que, en la taza de café, flotaban diminutas partículas de energía positiva. Ok, esto sí que es muy sorprendente. Cuando todo estuvo claro, la curiosidad del clon se hizo más que evidente. Él nunca podría hacer algo parecido. Supongo que el poder positivo mejora las cualidades innatas de un material. Inspeccionando la taza, Fabius se tocó la barbilla inconscientemente. Obviamente, el inútil de su doble nunca podría hacer algo semejante. Así que solo podía haber sido Agnes. Me pregunto si ella era muy fuerte. Espera, es verdad, su historieta. Extendió la mano hacia el aire. Desde su sombra, una masa de materia negra se elevó hasta su palma, tomando la forma de un cómic de tapa rosa con una portada peculiar. Me gustaría tener mis lentes ahora. Abriendo el cómic, Fabius se dispuso a leerla desde el principio. El tiempo pasó, hora tras hora, hasta que, después de un lapso indescifrable, terminó el tomo por completo. Permaneció en silencio unos momentos. Fabius no supo qué decir. A ver, no es una obra magna y claramente se nota que es amateur. El dibujo es muy simple, las escenas no tienen sustancia y los diálogos son mucho más largos de lo necesario. O sea, no me importa saber si Agnes es o no alérgica al pastel. En resumen, es malo de cojones, pero al menos es medianamente gracioso. Con un rostro perezoso, Fabius intentó beber otro sorbo, pero se dio cuenta de que estaba vacía. Frunciendo el ceño, el estómago de Fabius rugió con fuerza. El clon hizo un rápido cálculo. Son las 10 de la mañana. Los niños no volverán hasta casi la 1. Diablos, tendré que aguantar el hambre. Dando un rápido vistazo a la enorme cocina, Fabius ni se molestó en buscar algo que comer. Todo estaba vacío. Aparte de uno que otro detalle, no había nada que comer allí. Al diablo con eso. Tendré que arreglármela solo. Con un movimiento de la mano, el cómic y la taza de café cayeron al suelo, fundiéndose directamente su sombra. Después de eso, se puso de pie, pensando profundamente en qué hacer, hasta que recordó cierto detalle importante. Es verdad, soy un idiota. Con sus ojos brillantes, Fabius recordó la ropa que había tomado prestada apenas despertó en este mundo. Entre esas prendas había una cartera. Sabrá Dios cuánto dinero había dentro, pero seguramente bastaría para comprar una comida, ¿no? Poniéndose en cuclillas, con cuidado de no lastimarse el brazo, hundió la mano en su sombra y empezó a rebuscar entre los objetos almacenados. Al momento, una enorme chaqueta apareció entre los brazos del clon y este, de inmediato, rebuscó en sus bolsillos hasta sacar una vieja cartera marrón. Dando un breve vistazo, Fabius solo se limitó a encogerse de hombros. Con eso servirá. Guardando la cartera en su bolsillo, el doble puso la chaqueta sobre su hombro y salió de la habitación sin prisas. Mientras recorría los largos pasillos en dirección a la salida, Fabius recordó un pequeño inconveniente. Su apariencia. Aunque había cambiado un poco, seguía siendo antinaturalmente similar a la de Handong. Eso podía convertirse en un problema. No quiero otro regaño de esa niña. A este paso, el mocoso de esta relación voy a ser yo. Con un bufido, observó las innumerables puertas a su alrededor antes de dirigirse a una en particular. En su tiempo allí, había explorado el lugar por aburrimiento. Gracias a aquello, encontró esto. Al abrir una enorme puerta de metal, una habitación se reveló ante los ojos del doppelganger. Al segundo siguiente, innumerables luces se encendieron de repente, dejando al descubierto un closet, aunque no uno cualquiera. Era jodidamente enorme. Aquella estructura era incluso más grande que una casa promedio. Con el sudor corriéndole por el rostro, el clon avanzó, siendo bombardeado por paredes de un rosa chillón y una cantidad excesiva de espejos que cubrían tanto el techo como las paredes. Debe de haber algo que sirva como disfraz. Sujetando la perilla del closet, la giró y la enorme puerta se abrió lentamente, revelando una cantidad tan exagerada de ropa que parecía un mal chiste. Había ropa formal, informal, de playa, carajo, hasta para paracaidismo. Dios mío. Con el rostro más verde de lo habitual, el clon comenzó a recorrer el closet con la mirada en busca de cualquier cosa útil. Casi media hora y mucho sufrimiento después, el doppelganger terminó la tarea más difícil de su vida. Elegir ropa. Desintegrar edificios, hacer temblar ciudades y recibir golpes a la velocidad del sonido no se comparaban con esto. Un segundo después, Fabius se observaba en uno de los miles de espejos con evidente impaciencia. Su mano temblaba y su respiración era tensa. Tuve que ver cosas horribles durante demasiado tiempo para conseguir esto. Maldita seas, Agnes.
Con un suspiro, Fabius se dio un rápido vistazo. Un cubrebocas negro ocultaba su rostro. Unos guantes rosas para cubrir sus vendas. Una camisa holgada y su habitual chaqueta enorme completaban el conjunto. Ah, y por último, aunque aún más humillante, una peluca. Una maldita peluca de cabello castaño descansaba sobre su cráneo, cubriéndole todavía más el rostro y cayéndole por debajo de los hombros. Con todas esas tonterías encima, incluso él mismo tuvo problemas para reconocerse. Si después de esto algún amigo del Rosita me descubre, destruiré esta maldita ciudad hasta sus cimientos. Al salir del lugar, Fabius veis analizando su brazo cubierto, apretando y cerrándolo de vez en cuando. Diría que, a este ritmo, esta cosa terminará de curarse en unos días más. Concluyó, aunque cierta duda empezó a molestarle un poco. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué me afecta mi propio poder? Pisando con más fuerza, él intentó resolver aquella cuestión. A Guy le afecta la energía negativa, pero a mí me hace sentir cómodo el poder positivo. Espera, creo que ya lo sé. Chasqueó los dedos y los ojos de Fabius se iluminaron con compresión. La energía negativa proviene de la antivida. Por eso produce esos efectos. Y aunque yo sea un ser artificial, y tenga resistencia a su corrupción, al final del día sigo siendo un ser vivo. Soy afín a lo negativo, pero hasta ahí, solo soy compatible más, no inmune. Perdido en sus pensamientos, Fabius llegó a la plataforma central. La pantalla de computadora estaba oscura y, junto con las luces apagadas, todo el lugar se sentía más silencioso de lo habitual. Con el sonido del metal rechinando bajo sus pies, pasó de largo junto al panel y entró al ascensor de la base. Al presionar el botón del piso más alto, el clon dio una última mirada precavida a la computadora antes de que las puertas se cerraran por completo. Unos 3 segundos después, el ascensor terminó su trayecto. Cuando llegó a su destino, lo primero que notó fue un fuerte olor a sudor. Con su nariz torciéndose un poco, extendió el brazo y abrió la puerta del closet de madera con un tirón. Al salir, pudo ver que aquel lugar seguía tan desordenado como siempre. Había ropa tirada por todas partes, manchas oscuras en las paredes y toda clase de basura desperdigada. Ignorando aquellos detalles, su mirada se dirigió hacia algo en específico. Tirada como si fuera basura, en una esquina había una patineta negra. Con un poco de interés, avanzó hasta que su pie tocó la patineta y, en el proceso, la movió de atrás hacia adelante. Ok, a Handon de seguro no le importará si la tome prestada. Con un pisotón, la patineta se elevó en el aire y fue atrapada con facilidad por él. Con la nueva incorporación a su repertorio, Fabius recorrió aquel hogar sin la menor preocupación. Usando sus sentidos, sabía perfectamente que no había nadie en casa. Durante su exploración, encontró fotos, bastantes de hecho, colgadas en las paredes. Claro, la mayoría eran simples tonterías sin importancia, aunque una que otra llamó su atención. Tomando una fotografía de un estante, contempló una versión diferente de esa niña. Una que tenía unas gafas gruesas y un acné marcado, aparte de un rostro un poco divertido. Por decirlo menos. Cerrando los ojos, Fabius se aguantó la risa. Joe. Dejando la fotografía en su sitio, se dio la vuelta para salir de la casa de una vez por todas, pero, al último momento, una foto en el marco de la puerta hizo que se quedara en silencio unos momentos. Esa debe ser Agnes. La mujer tenía en foto algo antigua, el cabello rosa y, a primera vista, no parecía alguien extraordinario. Bajando la mirada, Fabius apretó la mano izquierda, sintiendo aquel anillo tan sobrenatural bajo el guante y los vendajes. Me pregunto cómo es que te moriste. Lanzando un suspiro, Fabius relajó su mano y desvió la mirada de dicha foto. Ya, lo averiguaré más tarde, de todos modos. Sin más dilación, él salió de la casa, sin olvidarse de cerrar la puerta tras de sí. Dejando caer la patineta al suelo, se impulsó sobre ella y comenzó a patinar con una habilidad decente. Todo, cortesía de su anterior vida. Dándose impulso con el pie, el clon comenzó la etapa más larga del plan, el viaje. Colocándose cuidadosamente la mano izquierda en el bolsillo, Fabius avanzaba a una velocidad decente. Necesito un lugar normal para comer. El tipo de comida da igual. Mientras divagaba, el tiempo pasó rápidamente. Y, bueno, Fabius tenía que admitir que alargó un poco el viaje. Contemplar los enormes rascacielos, los parques y las impresionantes construcciones era un entretenimiento que no podía dejar pasar. Entre las muchas cosas que pudo presenciar, solo se detuvo cuando el hambre estaba a punto de vencerlo. Frenando la patineta en seco, miró a su alrededor y encontró un pequeño restaurante no muy lejos. Por fin, en un pequeño y modesto establecimiento, las personas disfrutaban de sus comidas con tranquilidad mientras conversaban animadamente. Las risas y el sonido de los cubiertos llenaban el lugar de una agradable sensación de vida.
El ambiente era cálido y acogedor, invitando a cualquiera que entrara a quedarse un rato y disfrutar de la compañía y la buena comida. Todo aquello llegó a su fin cuando un suave timbre rompió la tranquilidad del ambiente. Un sentimiento general de miedo se extendió entre la gente. Nadie sabía cómo ni por qué, pero todos lo sentían. Era un temor profundo e inexplicable que se les colaba hasta los huesos. La madera rechinó cuando una figura de cabellera marrón pasó entre la gente sin llamar demasiado la atención. Se sentó en una esquina solitaria, dejó su patineta negra bajo la mesa y tomó el menú que descansaba sobre ella. No pasó mucho tiempo para que un camarero, temblando ligeramente, se acercó con un bloc de notas y un lápiz en la mano, dando la impresión de que iba a desplomarse en cualquier momento. ¿Qué quieres? Fue lo único que logró decir tras varios segundos de vacilación, un poco irrespetuoso. Apartando la vista del menú, los dedos de Fabius tamborilearon sobre la madera con un ritmo constante. Sin embargo, aquella molestia no duró mucho cuando por fin se molestó en observar el cuerpo sudoroso de aquel hombre, cayó en cuenta de un detalle que, a simple vista, parecía insignificante. En silencio, cerró los ojos y concentró toda su atención hacia su mano izquierda. Con un poco de esfuerzo, pudo percibir pequeños fragmentos de energía negativa que se filtraban pasivamente de su figura, formando un miasma casi invisible para quienes lo rodeaban. Vaya, ¿con qué era esto? Recordando ciertas situaciones del pasado, todo pareció cobró sentido. Entonces, lo único que había que hacer era evitar la filtración y listo. Lástima que eso requeriría su atención constante, pero no importa. Cuando el filtro fue sellado usando sus ondas mentales, todo el ambiente pareció volver a su calidez original. Instantáneamente, el camarero se puso recto y el malestar general desapareció de su figura por completo. ¿Ya puedes hablar? Hablando con algo de desdén, Fabius ya empezaba a perder la paciencia. Ah, sí, lo siento. Agarrando con firmeza su lápiz y su papel, el camarero tomó la orden y luego se alejó de la mesa, profundamente confundido. Cuando todo terminó, Fabius apoyó los codos sobre la mesa y se relajó, mientras intentaba ignorar el dolor que nuevamente comenzaba a volverse molesto. El tiempo pasó bastante lento dentro del establecimiento. Las personas, libres de la presión de aquella aura, comenzaron a actuar con total naturalidad, sin darle muchas vueltas a aquel suceso ocurrido pocos momentos antes. Con todo aquello, Fabius debía admitir que le sorprendía cómo, incluso en un lugar así, podían vivir de una manera tan tranquila. Como el único paria en aquel ambiente, observaba todo con un interés que no dejaba de aumentar. Quería saberlo todo. Sobre los villanos, héroes, monstruos, todo. ¿Pero para qué? Echándose un balde de agua fría sobre sí mismo, Fabius decidió que no valía la pena. ¿Qué más daba aquello si 5 minutos después volvería a aburrirse? Con esa última frase, él ya no tuvo la energía mental para seguir quejándose. Mientras esperaba desesperadamente su comida, el ambiente, ya frío por la tenue luz de la mañana, descendió unos grados más. Sin darle mucha importancia a aquel suceso, Fabius solo se limitó a acomodar su chaqueta para protegerse. Pero el sonido de unas fuertes pisadas y el hecho de que su mesa se tambaleara un poco hizo que alzara la vista por reflejo. Apenas pudo distinguir que alguien se había sentado frente a él. Al principio no le importó en lo más mínimo, pero cuando observó con más detalle, notó que el extraño tenía un tono de piel extrañamente azulado. Abriendo por completo los ojos, presenció un rostro más que ordinario, incluso feo, pero con una maldita piel y cabello azul. Y no era una simple tez azulada. Era azul, un azul intenso, como si estuviera hecho de hielo puro. ¿Pero qué carajos? Parpadeando como un loco, se enderezó y toda su atención cayó en aquel chico de una edad física similar a la suya. Sus ojos bajaron y subieron, examinando a aquella cosa que apenas parecía humana. Además de su aspecto, lo más llamativo era su ropa, como si fuera invierno. ¿Qué clase de mutante es este? Volviendo la cabeza, Fabius esperaba encontrar a alguien tan sorprendido como él, pero no fue así. A lo sumo, los demás miraban al desconocido durante 1 o 2 segundos antes de volver a lo suyo, como si no hubiera nada fuera de lo común. Él era el único que parecía darle importancia. ¿Qué me ves? ¿Tengo algo en la cara o qué? Hablando con la voz más áspera que Fabius había escuchado en sus 2 vidas, el desconocido dejó traslucir un desprecio evidente. ¿Qué haces aquí? Respondiendo con el mismo desdén, Fabius se encogió de hombros y observó el puesto vacío que antes ocupaba el hombre azul. «Ay, hablas como si esto fuera tuyo». Rodando los ojos azules, alzó un dedo en dirección al doble. «Gusano, por si no lo sabes, este es un lugar público y, por cierto, mi favorito. Así que tengo todo el derecho de estar aquí. Y 2, este era el único lugar libre.
Maldita sea, qué voz tan horrible. Cuando terminó la explicación, el cuerpo del antihéroe se tensó ligeramente y su ceño se frunció en molestias. Como sea, da igual. Ya me acostumbré a los niños molestos. Cerrando de nuevo los ojos, se recostó en la silla, sin prestar más atención a aquel extraño humano. Por otro lado, el desconocido no volvió a hablar y simplemente se puso a navegar en su teléfono, escuchando vídeos a un volumen más alto de lo necesario. No pasó mucho tiempo antes de que la calma se viera interrumpida por la llegada del mesero. Aquí tiene. El mesero dejó sobre la mesa un plato de costillas con un poco de arroz y un vaso de agua. Aunque cuando las comisuras de sus ojos captaron a un hombre de piel azul lo desconcertó por un instante, pero no tardó en recuperar la compostura y hablar con tono calmado. ¿Va a pedir algo, señor? Sí, unos 14 helados de todos los sabores diferentes, excepto el de menta. Ese da asco. Está bien. Tras dedicarles un último saludo, el trabajador se marchó con una bandeja vacía en las manos. ¿Helado con este frío? Este tipo con necrosis aguda me da mala espina. Con ese pensamiento en mente, Fabius se quitó el cubrebocas y empezó a comer. Solo que unas voces a sus espaldas llamaron su atención. ¿Cómo no lo vas a saber, idiota? El sector del extremo sur está hecho pedazos. Con la voz algo exaltada, un chico hablaba con su compañero. Sus manos apretaban la mesa con fuerza y, en sus ojos, se reflejaba una mezcla de miedo, pero sobre todo una intensa emoción. Oye, cálmate. Yo solo pregunté. Silencio, hermano. Todo eso lo hicieron ellas. Te lo digo, yo estuve ahí. Casi me muero del miedo, pero nos salvó. ¿Quién? Ante la emoción de su compañero, el otro chico estaba completamente confundido. Creo que fue la hermana de Shizao. No estoy seguro. Tú solo quédate con que es la fea del dúo. Con la boca llena de carne, el rostro de Fabius se ensombreció. Casi atragantándose, la mano con la que sostenía el tenedor tembló un poco. ¿Yo feo? Estúpidos, somos clones. Tenemos la misma cara. ¿Cómo que yo soy el feo? Sin prestar atención a sus quejas, la conversación a sus espaldas tomó un giro que lo dejó confundido. Ella es muy fuerte. Diría que alcanza el nivel de un semicuarto grado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Abriendo los ojos como platos, el doppelganger quedó completamente desconcertado. ¿Grados? ¿Hay grados aquí? Como nadie me dijo. Con el rostro tenso, el clon dio unos toquecitos a la madera, mientras intentaba desvelar tal enigma. No obstante, una risa interrumpió por completo sus pensamientos. Aquella risa hizo que su atención se centrara en su compañero no consensuado. ¿Qué es tan gracioso? Sin responder a la pregunta, el tipo de azul puso los pies sobre la mesa, manchándola con la tierra de sus botas. Perdón, pero no pude evitar notar tu descarado espionaje. Te veo muy interesado en esa copia. Con un tono profundamente despectivo, aquel chico pareció volverse parlanchín de repente. Esa Zap que apareció de la nada es una copia, una basura y una debilucha con un traje ridículo. Como que tienes muchas ganas de hablar, ¿no? Sí, ¿qué puedo decir? Te vi tan interesado en esa conversación ajena que sentí la necesidad de dar mi opinión, sí o sí. Alzando la vista de su teléfono por primera vez, los ojos azules del desconocido se posaron sobre un rostro de tez ligeramente verdosa. Uy, cuidado. ¿No estarás enfermo? Estás verde. La verdad, tú no eres quien para hablar del color de la piel de la gente. Respondiendo con sequedad, Fabius hizo un gesto despectivo con la mano. Pero pareces saber algo que yo no, y eso sí es interesante. Claro que sí. Con una sonrisa en sus labios, él se apuntó con su dedo antes de tomar aire. Creo que no me conoces, cosa normal en los incultos, pero aún así me presentaré. Mi nombre es... Ahórratelo. No me importa tu nombre. Diablos, sí que tienes un don para fastidiar. Como sea. ¿Qué quieres saber? Al ver una oportunidad tan buena, Fabius no pudo evitar sonreír un poco. Por fin, puedo saber algo de este mundo. Dime, ¿tú eres conocedor de superhéroes, no? Se podría decir que soy un experto. Con orgullo, el chico de azul se palmeó el pecho con fuerza. Pregunta lo que quieras. Está bien. Primero que todo dime, ¿qué son los rangos? El desconocido arqueó una ceja. ¿En serio, no sabes algo tan básico? ¿Vas a responder o no? Encogiéndose de hombros, Fabius era demasiado perezoso como para inventar una excusa creíble. Tras pensar unos instantes, el hombre de azul respondió con un tono un poco más serio. Pues veamos los rangos. Hay varios y del 1 al 3, son conocidos como las filas humanas. En ellas se encuentran los humanos y los sobrehumanos que, aunque son fuertes, dependiendo de cómo se analice, siguen siendo bastante débiles en general.
En su punto máximo de poder apenas pueden destruir 1 o 2 edificios pequeños. Luego están los rangos del 4 al 6. Ahí es donde las cosas se ponen realmente serias. Hasta el más débil de ellos es prácticamente un misil balístico con patas. Y ni hablar de los de 5º grado. Esos son algo aparte, ya ni hablemos de las criaturas del 6º rango. Fabius permaneció en silencio por un instante. Aquella curiosidad tipifica de él brilló en sus ojos, que dejaron escapar un tenue destello verde. Espera, ¿y los de 6º grado? Además, dijiste, criaturas, no, humanos. ¿Qué significa eso? Calma tus caballos, pistacho. No hay nadie vivo por encima del 6º rango. Solo críptidos esparcidos por distintas partes del mundo. Esas cosas tienen un poder de locos. Literalmente, mira lo que pasó en la India. Diablos, casi no la cuentan. ¿La India? Repitiendo aquella palabra en voz baja, Fabius creyó haber oído algo al respecto. Sí, creo que esa inteligencia artificial habló de algo así, pero no le presté atención. Como sea, no importa. Con el entusiasmo renovado, el doppelganger ya no veía la hora de estirarse un poco. Gente tan fuerte, tal vez un desafío así consiga emocionarme de verdad. Apretando los dientes para calmarse, Fabius respiró hondo y preguntó con un falso tono de indiferencia. Otra pregunta. ¿Qué nivel crees que tiene Shizao? Oh, es difícil de decir. Mirando al techo durante unos segundos, el hombre lo pensó seriamente. La rosa original sí es muy fuerte, aunque no existen registros claros sobre su poder. Hace más de 10 años, su nivel se estableció como una semi-rango 5. Básicamente, no era un rango 5 por un pelo. Pero, una vez que regresó de su retiro con su nueva forma, se volvió débil. Es como si fuera otra persona. No respondiste mi pregunta. Eres muy impaciente. Lanzando un bufido, el desconocido golpeó la mesa con fuerza. Grado 4, y me arriesgo a decirlo, todo teorizando que tiene la misma fuerza que su gemela, ya que, únicamente por lo que ha demostrado, diría que es un grado 3. Llevándose una mano al mentón, Fabius ya no pudo contener su alegría. Lástima que tiene la mano rota y su báculo está indispuesto. De lo contrario, cometería una locura. Continuando la conversación entre ambos humanos de piel extraña, hablaron sobre diversos temas relacionados con los héroes. Por ejemplo, del hecho de que los seres con capacidades especiales de un nivel decente son extremadamente escasos. De hecho, normalmente solo hay uno por ciudad. Encontrar 2 ya era algo casi imposible de ver. Además sobre ciertas organizaciones, y fue así como Fabius se enteró de que técnicamente era un vigilante ilegal. Necesitaba obtener una licencia para convertirse en un héroe registrado. Al escuchar aquello, a Fabius, en un principio, no le importó mucho. Sin embargo, cuando se enteró de que el uso ilegal de sus capacidades podía costarle una multa descomunal, el rostro del clon palideció como el de un fantasma. Nota mental. Sacar la licencia urgentemente. Con tantas cosas en su mente, el clon no supo cómo sentirse. Tantas cosas, tan poco tiempo. Empiezo a extrañar cuando todo era más simple. ¿Hay algo más que deba saber? Un poco más calmado, Fabius hizo una última pregunta. Sin embargo, su única respuesta fue un constante sonido de masticación. La mesa, antes llena de platos de todo tipo, estaba casi vacía. No. Bueno, de los conceptos básicos, no. Por cierto, sigo sin entender cómo no sabes todo esto. ¿Acaso vives en una cueva o algo? Al hablar, pequeñas migas de comida salieron despedidas y ensuciaron la mesa. Sí, de hecho, eso es muy exacto. Respondiendo a aquella pregunta sarcástica, Fabius movió su plato discretamente. Vaya, eso es genial, amigo. El desconocido se detuvo en seco y parpadeó, como si intentara analizar algo. ¿En verdad eres hombre o mujer? ¿Qué te importa? Oye, no seas así. Llevamos hablando por mucho tiempo y griega. Silencio. Con un golpe repentino, pequeños fragmentos de luz verde parpadearon durante unos instantes y, como consecuencia, la madera pareció ennegrecerse un poco. Perdón, tú puedes ser lo que quieras ser. Ja, ja, ja. Lanzando otra risa chillona, el chico se levantó de un salto. Y se alejó a paso lento de Fabius. Como sea, Kiwi, yo ya me voy. Sigue viviendo en tu sucia cueva o como quieras. Dándose la vuelta para marcharse, se detuvo en seco, como si hubiera recordado algo. Giró la cabeza para mirar a Fabius y habló. Ah, y aunque no te importe mi nombre, ¿me dices el tuyo? Siento que será interesante. Pensándolo durante unos instantes, Fabius concluyó que no había ningún problema en decírselo. Él era justo. Si alguien lo ayudaba, devolvía el favor. Soy Fabius Biles. ¿Te llamas Fabius Labilis?
Eso sí que es intenso. Sin despedirse, aquel extraño se marchó y salió por la misma puerta por la que había entrado. De nuevo solo, el doppelganger no hizo mucho. Se quedó aburrido, mirando su plato casi vacío durante varios minutos. Su mente vagaba de un concepto a otro, como si intentara organizar un caos absoluto, sin mucho éxito. Disculpe. En ese momento, alguien se le acercó con una servilleta en la mano y le tocó el hombro con delicadeza. ¿Desea la cuenta? Sí, claro. Dándose la vuelta para ver nuevamente a aquel camarero, Fabius movió la mano en señal de confirmación. Entonces, se le fue entregado un ticket más grande de lo normal. Examinándolo sin prisas, él leyó palabra por palabra. Pero, cuando vio una cantidad inaudita, sus ojos se abrieron como platos. ¿Cuánto? 3 dígitos. 3 malditos dígitos. No, esto debe de ser un error. Forzándose a mantener la calma, Fabius lanzó una risa seca. Extendiendo la mano, devolvió aquel ticket al camarero y en el proceso lo agitó con fuerza. Revíselo bien. Aquí hay un error. No hay ningún error. Con calma, aquel hombre señaló la salida con un dedo. El joven que acaba de irse dijo que usted pagaba. El silencio se cernía pesadamente sobre el lugar. La tenue luz del sol que se filtraba por la ventana parecía especialmente molesta para la vista de Fabius. Sin decir nada, dio una última mirada al asiento vacío frente a él antes de sacar una cartera del bolsillo de su chaqueta. Poniéndose de pie, sacó todo el dinero de su cartera y se lo entregó al mesero. Aquí tiene. Y gracias por el servicio. No es nada. Con una gran sonrisa en el rostro, el hombre asintió y tomó el dinero con cuidado. Gracias a usted. Vuelva pronto. Sí. Con un gesto distante, Fabius tomó su patineta y salió del restaurante. En el instante en que la puerta se cerró a sus espaldas, sus ojos brillaron con un intenso color verde.